Salió de la cárcel. Volvió al negocio. Retó al jefe. Después, silencio. Un viaje a Colombia. Una fiesta. Un disparo. Una tumba vacía. Un cuerpo que nadie vio. Millones que siguen sin aparecer. Esta es la historia de Junior Roldán, el hombre que desafió al poder y desapareció. Conozcamos hoy su historia. Ecuador no siempre fue sinónimo de violencia ligada al narcotráfico. Durante años fue visto como un país de paso, un punto intermedio entre Colombia y los grandes mercados internacionales. Pero ese escenario empezó a cambiar cuando las bandas locales dejaron de ser solo intermediarias y comenzaron a tomar un rol más activo. En ese contexto creció Junior Alexander Roldán Paredes, nacido el 25 de septiembre de 1984, en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Quienes lo conocieron en su juventud lo recuerdan como alguien reservado, pero con una ambición clara. Desde temprano quiso destacar, ganar respeto y poder, aunque no por los caminos legales. En El Triunfo empezó a construir una imagen que más tarde se volvería común entre ciertos líderes criminales, la del narco amigo. Repartía juguetes, hacía donaciones y ayudaba a gente del barrio. Para muchos vecinos, Junior era alguien que daba la mano, aunque todos sabían que su dinero no venía de un trabajo común. Detrás de esa fachada, ya operaba un pequeño grupo delictivo bajo su control. Extorsiones, sicariato y vínculos con el tráfico de drogas marcaron sus primeros pasos en el crimen organizado. Esa actividad no tardó en llamar la atención de las autoridades. Junior Roldán fue arrestado y condenado por delitos graves, entre ellos asesinato y delincuencia organizada. En los expedientes judiciales se le atribuyeron más de 20 homicidios. Su ingreso a prisión no fue el final de su carrera criminal, sino el inicio de una etapa aún más decisiva. Mientras cumplía condena, fue trasladado a la cárcel de Turi en Cuenca. Allí, en 2015, el entonces ministro del Interior, José Serrano, lo acusó públicamente de seguir ordenando asesinatos desde su celda. Así es, la prisión no limitó su poder. Al contrario, se convirtió en un espacio donde estableció contactos clave. Fue en ese entorno donde conoció a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los Choneros, una de las bandas criminales más importantes del país. Ese encuentro marcó un antes y un después. Junior pasó de ser un delincuente local a formar parte de una estructura criminal con alcance nacional e internacional. Los Choneros habían surgido alrededor de 2005 en Manta, Manabí, como una pequeña red dedicada al tráfico de drogas. Su fundador, Jorge Bismarck Vélez España, conocido como Teniente España, comenzó vendiendo droga en barrios humildes. Con el tiempo el grupo creció, se armó, se organizó y empezó a controlar rutas, puertos y territorios clave. Lo que diferenció a los Choneros de otras bandas fue su capacidad para conectarse con organizaciones extranjeras. Se convirtieron en socios estratégicos de carteles mexicanos, especialmente el Cártel de Sinaloa. Y también establecieron vínculos con la mafia albanesa, la 'Ndrangheta italiana y la Cosa Nostra. Ecuador dejó de ser solo un punto de paso y pasó a ser una plataforma clave para el envío de cocaína hacia Europa y otros destinos. Ahora atento a lo siguiente, dentro de esa estructura, Junior Roldán fue ganando peso. Tras el asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020, luego de obtener una prelibertad muy cuestionada, los Choneros se fragmentaron. El liderazgo se disputó y surgieron facciones. Junior fundó Las Águilas, un brazo armado que mantuvo la identidad chonera, pero bajo su mando directo. Al mismo tiempo, José Macías Villamar, alias Fito, creó su propia facción conocida como Los Fatales. Desde prisión, Junior logró controlar pabellones enteros en cárceles de Guayas, Sucumbíos y Loja. Introducía teléfonos, armas y drogas, y desde ahí ordenaba asesinatos, motines y ataques tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. Su influencia no se limitaba a las cárceles. En provincias como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Loja, Sucumbíos y El Oro, mantenía redes ligadas al narcotráfico, extorsión y sicariato. La unidad de análisis financiero de la Fiscalía Ecuatoriana reveló que Junior acumuló una fortuna cercana a los 18 millones de dólares, pero de todo su dinero hablaré más adelante, así que atento. Después de 13 años tras las rejas por 7 delitos, 3 de ellos por asesinato, Joja Arre estaba a punto de regresar al mundo que había dejado atrás. Durante su tiempo en prisión, se involucró en actividades de rehabilitación como origami, yoga y danza folclórica, según su abogado.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, lo calificó con buena conducta, lo que abrió la puerta a un beneficio de prelibertad. El 14 de febrero de 2023, Junior salió de la cárcel regional de Guayaquil en medio de polémica. Para muchos, un criminal de su calibre no debía estar en libertad, pero la justicia ecuatoriana lo permitió bajo ciertas condiciones. Una vez en libertad, Roldán regresó a su lugar seguro, El Triunfo, en Guayas, un territorio que conocía como nadie. Allí comenzó a reorganizar su influencia dentro del crimen local. Sin embargo, la salida no significó tranquilidad. Apenas un mes después, el 16 de marzo de 2023, sufrió un atentado cerca del Coliseo Carlos Amén, a unos 500 metros del distrito de policía de El Triunfo. En el ataque, la banda rival de los Lobos disparó contra él y otras personas. JR resultó herido y 7 personas más fueron baleadas. Ese ataque dejó claro que su regreso no pasaría desapercibido. Tras el atentado, Junior tomó medidas drásticas. Se quitó el grillete electrónico que lo rastreaba desde su liberación y desapareció. La Policía Nacional perdió su rastro inmediatamente. Por retirarse el dispositivo de control, el SNAI lo declaró prófugo. Su ausencia y la incertidumbre generaron alerta dentro de los cuerpos de seguridad ecuatorianos y colombianos, que seguían de cerca sus movimientos por la influencia que aún ejercía sobre los choneros y la facción de las Águilas. Ahora bien, el 8 de mayo de 2023, el entonces ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, anunció oficialmente que Junior Roldán había sido asesinado. Según la versión del gobierno, el crimen ocurrió durante una fiesta en una finca en Antioquia, Colombia. La confirmación oficial de las autoridades colombianas llegaría días después. El 15 de mayo, la Fiscalía de Colombia remitió el aviso consular a Ecuador y presentó el acta de entrega del cuerpo. El hallazgo se produjo en una zona boscosa de la vereda El Mango, sector rural Puente Máquina, en Antioquia. El cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza. Para asegurarse de la identidad, las autoridades ecuatorianas enviaron registros dactilares y cotejaron evidencias físicas como tatuajes. La Fiscalía de Colombia confirmó que se trataba de Junior Roldán. Fausto Salinas, comandante general de la policía, explicó que la investigación sobre el móvil y los responsables estaba en curso, pero que, según la inteligencia disponible, no parecía tratarse de un enfrentamiento entre bandas rivales. La versión oficial sostiene que Junior fue sorprendido y asesinado a traición durante la fiesta. El crimen fue rápido y efectivo. JR fue abatido en un lugar donde tenía células aliadas, lo que genera preguntas sobre cómo alguien pudo sorprenderlo con tanta facilidad. La verdad es que la versión oficial sobre la muerte de Junior Roldán nunca convenció del todo. Para muchos, simplemente no era creíble que alguien como JR, líder de las Águilas, pudiera ser asesinado por una sola persona. Desde su regreso a las calles, siempre se movía acompañado de escoltas y guardaespaldas. Era un objetivo de alto riesgo, protegido, y aún así, según las autoridades, fue abatido a traición en Colombia. Eso generó inmediatamente dudas. ¿Realmente alguien tan poderoso y vigilado podría ser eliminado tan fácilmente? Otra hipótesis más plausible apunta a la intervención de bandas colombianas asociadas a facciones rivales de Ecuador. Se cree que sus enemigos en el país vecino hicieron inteligencia sobre sus movimientos y conocían su paradero exacto. Según las investigaciones, Roldán habría sido asesinado en el sector Puente Máquina, vereda El Mango, en el municipio de Fredonia. La idea es que no fue un ataque improvisado. Alguien estudió sus rutinas y esperó el momento perfecto para sorprenderlo. Esa versión toma fuerza si se considera que JR estaba acostumbrado a enfrentarse a rivales armados y a sobrevivir en medio de conflictos internos del narcotráfico. Lo que terminó de complicar todo fue lo que ocurrió meses después. La noche del 12 de septiembre de 2023, su cuerpo fue exhumado ilegalmente del cementerio central de Envigado, en Colombia. Un grupo de hombres entró al camposanto, abrió la bóveda 30 del pabellón 18 y retiró el cadáver de JR sin dejar rastro. Las autoridades investigan si se trató de un acto de bandas rivales, aliado. El robo del cuerpo aumentó las dudas sobre la veracidad de su muerte y generó un clima de incertidumbre tanto en Ecuador como en Colombia. Ese contexto ha alimentado teorías sobre una muerte falsa.
Casos anteriores, como el de Leandro Norero en 2020, demuestran que algunos narcos han fingido su fallecimiento para evadir a rivales y a la justicia. En el caso de Joarre, la falta de un sucesor claro al frente de las Águilas fortalece la idea de que podría estar vivo y seguir operando desde las sombras. Pero eso no es todo. Con la muerte de Junior surgió otra pregunta: ¿dónde quedó todo su dinero? Como te comenté, la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía Ecuatoriana confirmó que Joarre había acumulado una fortuna cercana a los 18 millones de dólares. Ese dinero no solo le permitía mantener un estilo de vida lujoso, sino también financiar operaciones, sobornos, armas y vehículos para sus bandas. Tras su desaparición, las autoridades descubrieron un entramado que incluía empresas ficticias, propiedades de lujo y cuentas manejadas por su círculo cercano. Desde Ecuador hasta Colombia, JR se rodeó de seguridad privada y mantenía una vida de lujos, fincas, escoltas, fiestas con artistas y bebidas costosas. Incluso se documentaron videos en redes sociales donde se le veía compartiendo con amigos, músicos y mujeres, dejando en evidencia la magnitud de su fortuna. En abril de 2024, la policía detuvo a 6 personas cercanas a JR, incluyendo a su hijo Asael Alexander Roldán y un policía en activo, en el marco del llamado caso Blanqueo JR. La investigación detectó que grandes sumas de dinero habían ingresado al sistema financiero de forma irregular, a través de empresas de papel y prestanombres. Se calculó que al menos 3 millones de dólares fueron blanqueados de esa manera, mientras otros bienes, vehículos, relojes y propiedades permanecen bajo investigación. Ahora mismo, la Fiscalía sigue rastreando el dinero de JR, mientras su círculo familiar enfrenta procesos judiciales por lavado de activos. Todo indica que, aunque JR ya no está, la huella de su fortuna y la red que la movía siguen siendo objeto de investigaciones, dejando claro que el poder económico del líder de las Águilas no desaparece con su muerte. En mi canal tu opinión es importante. ¿Qué crees que significa que su tumba haya sido profanada y el cuerpo robado? ¿Crees que Junior Roldán realmente fue asesinado o existe la posibilidad de que haya fingido su muerte? Comenta tu respuesta en la caja de comentarios, te estaré leyendo. Y hasta aquí el vídeo de esta oportunidad. Espero que este contenido haya sido de tu agrado. Si así fue, apóyame con tu suscripción para que veas todos mis vídeos. Hasta la vista.